Y el primer punto es, yo diría que es el punto de partida, es que normalmente las organizaciones, independientes de su tamaño, sea una startup, una pyme, las líneas de marketing y ventas suelen ir en caminos separados. Y el primer, en el fondo, mensaje que les quiero dejar esta mañana es que estas dos áreas tienen que trabajar de manera colaborativa y tienen que trabajar de manera unida. ¿Ok? Perdón, ¿están grabando la presentación? Grábala también desde ahí si quieres. Perdón, no te escuché. Grábala también si quieres desde ahí, o alguien tiene control. Está No, grabando. Está grabando. Perfecto. Ahora está grabando. Se está grabando, se está grabando. Ok. Entonces, el primer mensaje es, evidentemente, que estas dos líneas vayan de la mano. ¿Y por qué tienen que ir de la mano? Básicamente porque lo que nosotros visualizamos hoy día es que el marketing tiene la tarea de detectar las necesidades y transformarlas en un deseo por un producto o un servicio y canalizarlas para generar demanda. Y por otra parte, ventas siempre tiene la tarea de gestionar las distintas acciones para generar el intercambio por bienes o servicios, digamos, por este bien o servicio por dinero. Básicamente ese es como un poco el concepto de la venta. Y ambos tienen la tarea de buscar la sostenibilidad de la organización. Entonces, si nosotros nos vamos como a la tarea y al objetivo que tiene cada una de ellas, evidentemente hay una interdependencia que es súper relevante y que tenemos que considerar. Y cuando hablamos de cuáles son los focos que tiene que tener la organización, lo primero y más importante es que esté centrada en el cliente. Y desde esa perspectiva es como entendemos en el fondo la línea comercial, cómo entendemos el marketing. Y esto significa no solamente que las personas que están como en constante relación con los clientes lo tengan en el centro, sino que toda la organización, todas las áreas que dan en el fondo el soporte, lo tengan en esa estructura. Y eso además implica estar muy en línea con cuáles son las tendencias que están teniendo estos clientes. Nosotros ayer veíamos una presentación que nos hizo Deloitte de las tendencias del 2021 y básicamente nos decía las empresas tienen que tener un propósito, tienen que ser ágiles, tienen que ser mucho más humanas y eso está muy en línea con quiénes son y qué es lo que necesitan los clientes hoy, independiente de si son empresas o si son personas. Entonces, lo primero y más importante es entender que esto tiene que estar en el centro de las organizaciones que vamos a asesorar. Luego, cuando nos vamos a los fundamentos de marketing, tenemos que entender que esos fundamentos tienen una distinta estructura. Entonces, cuando nosotros pensamos en visualizar el marketing dentro de una organización, tenemos que visualizarlo primero en términos estratégicos y decir, en el fondo, cuál es todo el análisis interno que tiene la organización, cómo es el mercado en el que participa, cómo es el entorno competitivo, quiénes son los competidores, ¿cómo es la segmentación? ¿Esta es una empresa que va a atender a un segmento en particular, a un nicho, o es una empresa que va a todo de manera indiferenciada, etcétera? ¿Y cuál es el posicionamiento que quiere tener esta organización independiente de su tamaño dentro del mercado? Y eso le permite a la compañía, en el fondo a la empresa, poder implementar con toda esta información una mezcla de marketing o un marketing mix, que son las tradicionales 4Ps que conocemos hace muchísimo tiempo, pero que hasta el día de hoy son muy utilizadas porque es la base de esta estructura, que son en el fondo el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y si hablamos de 7Ps, porque hace algunos años se desarrolló a partir del marketing de servicios también otras variables que son importantes como las personas, los procesos, etc. Entonces, no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas y de qué es lo que implica cada una de ellas dentro de una estructura de la mezcla, pero sí cuando ustedes reciban la información en el fondo de la presentación, van a tener algunos slides adicionales que tienen el detalle de cada una de ellas para que los puedan revisar. Y finalmente tenemos en el fondo un plan de marketing donde tiene que estar definido el objetivo, las estrategias y las acciones que vamos a hacer como compañía, el presupuesto y la medición y el control. Y esto, una vez más, es independiente del tamaño de la organización. Tener esto es en el fondo la base y las patas de la mesa para que podamos traccionar efectivamente esa demanda que queremos atraer hacia nuestro producto o servicio. Y debemos considerarlo como un fundamento. ¿Y por qué se los menciono? Porque es parte importante de conceptualmente lo que tenemos que entender y buscar en estas organizaciones que vayamos a asesorar.
Una herramienta que a mí me parece que es súper útil y que a mí me ha funcionado muy bien en el tiempo, aplicada en empresas grandes, en empresas pequeñas y en emprendimientos, tiene que ver con el mapa de posicionamiento. Y el mapa de posicionamiento es una herramienta que nos permite en el fondo definir distintos atributos en base a los atributos que son más relevantes para nuestros clientes y que nosotros consideramos que tenemos ¿cierto? Una ventaja sobre eso. Para determinar dónde están nuestras marcas o dónde estamos nosotros como compañía y cómo nos posicionamos dentro del mercado, y además hacer este ejercicio visualmente muchas veces permite a las empresas y a los equipos poder determinar dónde están los espacios, ¿ok? Y cuáles son los espacios que podemos cubrir. Una parte importante dentro del marketing tiene que ver con el marketing digital. Evidentemente nosotros hablábamos de los fundamentos, de la base, ¿cierto? Pero el marketing también ha cambiado, y ha cambiado básicamente porque lo que cambió es el proceso. Hay algunas personas con micrófono abierto. Pamela, me parece, por favor, si lo pueden cerrar. Entonces, lo que comentábamos era el concepto de marketing, y que el hecho de que nosotros antes teníamos estímulos y el primer momento de la verdad se llevaba a cabo cuando nos encontrábamos con el producto en las tiendas. Y hoy día hablamos del Zero Moment of Truth, o el momento cero de la verdad, que básicamente es cuando las personas en el fondo buscan estos productos en toda la línea digital, en online, etc. Entonces, evidentemente, hay una variable importante que implica que todas las organizaciones, independiente de su tamaño e independiente de la industria en la que participa, tienen que tener presencia digital, porque es en el fondo el primer contacto que van a tener con cada uno de sus clientes. Y que es importante considerar dentro del proceso de marketing digital, primero, que es aplicar la estrategia comercial a los medios digitales. Nosotros muchas veces pensamos que el marketing digital... perdón, ¿hay alguien? Carmen, que tiene... Ya. Entonces, hay una cosa importante, que es que muchas veces nosotros creemos que porque tenemos redes sociales o tenemos presencia en Instagram, ya estamos haciendo marketing digital. Y eso no es en el fondo suficiente. El marketing digital implica tener todo este plan y tener objetivos muy claros para poder desarrollar. Luego, el marketing evidentemente tiene que estar enfocado en los consumidores digitales o en los usuarios. Y conceptualmente hay un concepto que es el de buyer persona, donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente para poder determinar quién es nuestro cliente ideal, cuál es su nombre, cuál es su apellido. Entonces ocupamos una persona ficticia a la que nosotros le hablamos a través del mundo online. ¿Okay? Luego, es importante también la consistencia entre el mundo online y el mundo offline. Si ustedes, en el fondo, si las organizaciones tienen tiendas físicas o tienen presencia en tiendas físicas o tienen equipos de venta, es importante que todo lo que nosotros estamos comunicando a nivel online sea también consistente con lo que tenemos fuera de él. Y finalmente, es importante considerar que a nivel de marketing digital, el concepto de bidireccionalidad es fundamental. Y eso significa que nosotros entregamos información a nuestros clientes a través de las distintas líneas y medios, pero también que recibimos, en el fondo, información muy actualizada y muy permanente de esos clientes. Y por lo mismo, la velocidad de reacción y la velocidad de respuesta que tenemos respecto a ellos marca una diferencia respecto de nuestros procesos de marketing. Y en el caso del marketing, el contenido es el rey. Y eso significa que todas las organizaciones tienen que tener un sitio web, tienen que tener una presencia digital. Es ahí donde nosotros vamos a comunicar el máximo de información que tengamos para nuestro proceso. Además de todo lo que tiene que ver con posicionar de forma clave, en el fondo de posicionar de muy buena forma con palabras claves y sin tener un costo adicional para nosotros, todo lo que queremos decir de nuestra compañía para que nos puedan encontrar de mejor forma en los buscadores. Y evidentemente tener presencia social, pero como decía Andrea hace el martes, en el fondo, es tener presencia en aquellas redes que efectivamente son las que llegan a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Y los distintos tipos de desarrollo, los distintos tipos de formas que tenemos de desarrollar ese contenido, que puede ser en texto, en fotografía, en video, etc. Entonces, existe mucha información, como decíamos, el contenido en el mundo online es el rey, pero ese contenido tiene que ser acorde a nuestros usuarios y tiene que tener como base lo que hablábamos
de fundamentos de marketing, ¿cierto? Esas patas de la mesa tienen que estar muy bien posicionadas para poder llegar de buena forma con ese proceso. Y cuando nos vamos a las ventas, en el caso de las ventas, yo diría que tenemos 4 preguntas que son fundamentales que nosotros como equipo asesor podemos hacer dentro de una organización y podemos entender y movilizar a esta organización. Lo primero es el qué vendo. Y el qué vendo tiene que ser entendido desde la organización como un concepto que ya hemos conversado, que es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es aquella que nos permite marcar las diferencias, ¿cierto? Los atributos que nos permiten diferenciarnos dentro del mercado y entregar este valor único a nuestros clientes. Entonces es muy importante que la compañía en el fondo pueda entender este concepto de propuesta de valor y que además tenga la capacidad de poder comunicarlo. ¿Ok? Y comunicarlo a través de los distintos medios que utilizamos, comunicarlo a través en el fondo, de las características de su producto o servicio, etc. La segunda pregunta es, ¿a quién vendo? ¿Y por qué es importante el a quién vendo? Porque evidentemente la forma en la que yo voy a trabajar, la prospección que yo voy a poder hacer, depende mucho de quiénes son mis clientes, si son empresas, si son en el fondo consumidores, si es en el fondo el gobierno, el servicio público, si es una plataforma, por ejemplo, como eBay, donde yo tengo de consumidor a consumidor, o si soy un Nestlé y paso le vendo a Cencosud, pero Cencosud le vende en el fondo a los clientes finales. Entonces hay que entender muy bien cuál es la estructura y a quién le vendo para poder determinar cuál es la mejor metodología, cómo yo voy a prospectar de mejor forma y cuáles van a ser los argumentos que voy a utilizar en base a esa propuesta de valor que acabamos de revisar. En tercer lugar, tengo el dónde vendo. Y el dónde vendo es nada más que el canal de venta. ¿Y por qué es tan importante? Porque es el momento en el que en el fondo entramos en contacto con nuestro cliente. Y ese canal de venta puede ser offline, tienda, distribuidores, franquicias, puede ser una venta directa, puede ser un telemarketing, puede ser presencia online, y eso significa tener nuestro propio e-commerce o un marketplace, o tener redes sociales y vender solamente a través de redes sociales para en el fondo empezar a generar un bagaje sobre este proceso. Y entonces, Claudia, perdón. Entonces entender ese proceso. Luego tenemos el cómo vendo, y el cómo vendo tiene que ver con la prospección. Si yo tengo la capacidad de atraer a mis clientes o si tengo que salir, ¿cierto?, a buscarlos de manera mucho más activa. Y entender cuál es el proceso de compra que tienen los clientes. Ellos exploran, deciden, compran y recomiendan. ¿Y por qué para mí es importante entender el cómo yo vendo respecto de este proceso de compra? Es porque el cómo lo hago depende de en qué etapa se encuentra este cliente, ¿ok? Entonces es bien importante que nosotros podamos tener la capacidad de hacer esas preguntas y que la organización nos pueda responder. Hacer pequeños cambios o entender este proceso muchas veces nos genera gatillantes para mejorar los procesos de venta. Y luego tenemos las métricas, y las métricas son en el fondo datos, ¿cierto? Pero que se convierten en indicadores claves y que es importante que las organizaciones los tengan. Entonces, muchas veces nos olvidamos de ir midiendo la venta, de ir en el fondo viendo cuáles son los márgenes que tenemos, cuánto nos cuesta adquirir un cliente, si tenemos o no devoluciones, cómo afecta eso o no la venta de nuestro producto, si nuestros clientes son promotores o no de nuestros productos o servicios. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante primero es entender cuáles son los indicadores claves que las organizaciones están utilizando para medir en el fondo el cumplimiento de los objetivos y el éxito de nuestro proceso comercial. ¿Y cuáles son los principales desafíos? Primero, en el fondo, todo lo que tiene que ver con la prospección de clientes. Muchas veces decimos, no sabemos cómo ir a buscar estos clientes, no sé cómo llegar a ellos en frío. Y lo primero y más importante ahí es decir, bueno, primero, ¿quiénes son tus clientes? ¿Dónde están tus clientes? ¿Cómo es tu proceso de venta? Para poder, en el fondo, estructurar esa línea. Luego está todo el proceso de los objetivos. Tenemos objetivos mensuales, anuales, los cumplimos o no los cumplimos, crecemos o no crecemos, y cómo son los incentivos dentro de la organización para cumplir esos objetivos. Todo lo que le decía de definir indicadores claves y el proceso de postventa. En el fondo, la venta no se termina cuando yo entrego el producto, ¿ok? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros, en el fondo, la organización, independiente de su tamaño, nuevamente, tenemos que entender que siempre estamos vendiendo, desde el presidente del directorio hasta, en el fondo, la última persona dentro de la organización. Todos vendemos y todos vendemos siempre. Entonces, un punto importante que les quiero dejar es que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidarán
cómo les hiciste sentir. ¿Y por qué les digo esto? Porque además de todo lo que vimos de marketing y ventas, en términos de estas preguntas movilizadoras, también es importante que hablemos de la experiencia que nosotros estamos entregando a nuestro cliente. ¿Cuáles son, y preguntarle en el fondo a nuestros asesorados, cuáles son los puntos de contacto que tienen en este viaje del cliente, en el mundo online, en el mundo offline, y cómo los trabajan, y entender que queremos generar una mejor experiencia. La suma de todas estas variables nos va a permitir generar, en el fondo, un buen trabajo en equipo, llegar al lugar al que queramos llegar y ser exitosos en una estructura comercial. Muchas gracias.